No podía creerlo cuando vi a mi esposa besar a su jefe en la cena de parejas de la empresa, así que me acerqué y le dije, espero que sepas lo que estás eligiendo. En ese momento, solo sonrió de lado, como si me ignorara, como si todo lo que habíamos construido no significara nada comparado con una fantasía ridícula, patética y mediocre. Pero cuando llegaron los papeles del divorcio a su casa y su jefe puso fin a la aventura, comprendió que había cambiado algo duradero y amoroso por algo efímero y sin amor. Y cuando vino a mí, suplicándome un nuevo comienzo, ya había decidido que tenía que seguir adelante. Y sin ella. Dicen que lo peor de una traición no es la mentira, sino el desprecio. Y lo sentí en sus ojos. Esa noche no fue un error. No fue un desliz. Fue una elección consciente, delante de todos. Una humillación pública disfrazada de encanto y sonrisas contenidas. Ella sabía exactamente lo que hacía. La vi mirarlo. Vi la forma en que le tocó el brazo. No era la primera vez. No podía serlo. Y aunque lo hubiera sido, la forma en que me miró cuando me acerqué fue suficiente. Una mirada vacía de remordimiento. Vacía de cualquier rastro de culpa. Como si todo lo que habíamos vivido fuera un recuerdo barato, reemplazable por cualquier tipo de atención de alguien con estatus y poder. Ella sonrió. Sonrió. Mientras yo, allí de pie, dividido entre la vergüenza y la furia, intentaba recordar el momento en que me volví invisible dentro de nuestro matrimonio. Conduje a casa esa noche en silencio. Mis pasos parecían flotar en un vacío que me cortaba la respiración. No lloré. No grité. Simplemente existía. La existencia era demasiado pesada en ese momento. Mientras conducía de regreso, recordé los detalles más pequeños. Las veces que me desperté en mitad de la noche solo para taparla con la manta. Las noches que llegué tarde y aún así le llevé flores. Las cenas que tuvimos juntas en silencio, pero donde el silencio era cómodo. Los viajes. Los abrazos en el sofá los domingos. Le di todo de mí y nunca pedí mucho a cambio. Solo respeto. Solo amor. Solo que no me desechara como algo desechable. Pero lo hizo. Y lo peor de todo, ni siquiera lo dudó. Ella no llamó. No envió mensajes. Pasó los días como si nada hubiera pasado. Como si ese beso delante de todos no fuera un cuchillo en mi pecho. Yo, en cambio, lo entendía todo. En silencio. Tomé mis decisiones. Entregué los papeles del divorcio. Si quería vivir la fantasía, que así fuera. Pero conmigo ya no. Solo vino a buscarme cuando se dio cuenta de que el hechizo se había desvanecido. Cuando descubrió que el otro hombre, el que había sacrificado nuestra historia por ella, solo la veía como un pasatiempo. Que lo que parecía un cuento prohibido era solo una aventura breve, sucia y conveniente. Él la terminó. Cortó lazos. Y ella regresó a mí. Con los ojos rojos. Con la voz temblorosa. Hablando de nuestro amor, como si no lo hubiera pisoteado. Pero ya no era el mismo. Algo dentro de mí murió esa noche. Algo esencial, algo irreconstruible. Y le dije que no podía volver atrás. Insistió. Lloró. Suplicó perdón. Dijo que había cometido el mayor error de su vida. Y quizá lo había hecho. Pero cuando intentó tocarme, retrocedí. Y cuando me preguntó si podíamos empezar de nuevo, simplemente le dije que era demasiado tarde. Había cambiado el amor por una ilusión. Y ahora, la realidad la asfixiaba. Lo que ella no sabía, y lo que descubriría de forma devastadora, es que pronto encontraría en nuestro antiguo hogar un símbolo de lo que había destruido. En un intento desesperado por recuperarme, trajo una caja de recuerdos. Fotos nuestras. Cartas antiguas. Una nota que había escrito hacía años que ella nunca me dio. La abrí. La leí. Y el contenido me destrozó. Era una carta escrita durante un viaje que hice, en la que decía que tenía miedo de perderme, que me amaba más que a nada, que a veces sentía que no era suficiente para mí. Era una carta llena de inseguridad, fragilidad y sentimientos genuinos.
Y al mismo tiempo, era una prueba de lo mucho que se había perdido a sí misma. Porque cualquiera que siente todo eso y aún traiciona no está bien. Están rotos por dentro. Y tal vez realmente lo estaban. Pero esa carta, que podría haberme rescatado hace años, llegó demasiado tarde. Ahora era solo un cruel recordatorio de que, mientras yo luchaba por nuestro amor, ella ya lo estaba enterrando en silencio. Y al entregarla, pensó que me dejaría llevar por la nostalgia, que tal vez había un puente para regresar. Pero la miré fijamente, respiré hondo y dije, todo perdió su valor cuando cambiaste nuestra historia por un momento, se quedó paralizada. Era como si cada palabra hubiera sido una cuchilla contra su piel. Y por primera vez, vi la verdadera desesperación. Vi cómo la comprensión se apoderaba de ella. Cayó de rodillas. Y yo, inmóvil, simplemente observé. Porque el perdón puede existir, pero hay dolores que imposibilitan el retorno. Lo irónico es que, después de todo esto, no sentí odio. Sentí lástima. Ella había destruido algo excepcional. Algo que muchos pasan la vida buscando y nunca encuentran. El amor verdadero. Simple. Imperfecto, pero leal. Y lo cambió por una aventura que ni siquiera ella pudo sostener. Su jefe la despidió. La soledad la devoró por completo. ¿Y yo? Por fin comprendí que a veces la mayor expresión de amor es saber cuándo dejar ir. Pero lo más curioso fue lo que sucedió después. Algo que nadie podría haber predicho. Algo que comenzó inocentemente, casi imperceptiblemente. Y que lo cambiaría todo. Porque incluso cuando creemos que todo está perdido, la vida nos reserva sorprendentes nuevos comienzos. Y a veces, surgen de donde menos los esperamos. Bienvenidos al canal. Aquí, no romantizamos y nunca apoyamos ningún tipo de traición, todas las historias contadas son ficticio, pero reflejan un dolor real, mostrando claramente cómo la traición es capaz de destruir vidas, hogares y amores verdaderos. Este canal existe para abrir los ojos, no para justificar errores. Prepárate, porque la historia de hoy es profundamente impactante, intenso e inolvidable. Respira hondo. Y siente lo que es ser traicionado. Noah siempre fue un hombre de hábitos sencillos, pero de corazón complejo. Sus días comenzaban temprano, con el suave sonido del despertador y la tenue luz de la mañana que se filtraba por las ventanas de la casa que ayudó a construir junto a Emma, su esposa, durante 12 años. El desayuno era casi siempre el mismo: tostadas con mantequilla, zumo de naranja natural y 2 huevos revueltos, preparados con una precisión casi ritual por Emma, quien se enorgullecía de cuidar el hogar con dedicación. La rutina de la pareja, a primera vista, parecía tediosa para quienes no sabían lo que significaba amar con constancia. Pero había una especie de serena belleza en esa repetición, un consuelo que solo comprenden quienes conocen la intimidad de una verdadera relación. La rutina era como una coreografía construida por ambos, e incluso en los días de silencio, había comprensión. Noah no era un hombre de grandes palabras, pero sus acciones lo decían todo. La forma en que le ponía la mano en la espalda al cruzar la calle, la forma en que le preparaba el té cuando ella tenía insomnio o la forma en que le dejaba el coche caliente en las mañanas frías, eran pequeños gestos, pero estaban impregnados de amor. Emma era una mujer de presencia amable pero mirada poderosa. De joven, era conocida por su alegría contagiosa y su capacidad para iluminar cualquier espacio con una risa. Estudió arte por pasión, pero terminó como coordinadora de eventos en una empresa que gestionaba el marketing de grandes marcas. Su estilo organizado y detallista le granjeaba elogios allá donde iba. Pero lo que realmente la definía, además de su eficiencia, era su forma de ver el mundo, con una mezcla de esperanza y una ligera melancolía. Cuando conoció a Noah, no quedó cautivada por nada grandioso, sino por la paz que emanaba. A diferencia de los hombres con los que había salido antes, él no buscaba impresionar, solo quería construir. Y ella, cansada de promesas superficiales, decidió creer en la estabilidad que él ofrecía. Se casaron una tarde de finales de otoño, con hojas caídas en el suelo y un cielo anaranjado como testigos de sus votos. La ceremonia fue íntima, llena de miradas sinceras y risas tímidas. Ese día, ambos estaban seguros de haber encontrado algo excepcional. Su matrimonio pasó por etapas como cualquier otro.
Los primeros años estuvieron llenos de descubrimientos, adaptaciones, noches de insomnio y sencillas alegrías. Luego llegaron los desafíos, el cansancio del trabajo, la presión de los compromisos y, más tarde, el intento fallido de tener hijos, algo que los consumió en silencio durante mucho tiempo. A pesar de su mutuo deseo, el tiempo pasó y los tratamientos fueron ineficaces. Poco a poco, dejaron de intentarlo, no porque dejaran de soñar, sino porque aprendieron a vivir con la idea de que quizás su destino era cuidarse más directamente. Nunca hubo resentimiento entre ellos por esto, solo una especie de dolor que se asentaba entre los demás recuerdos de la casa. Aún así, la casa seguía llena, libros, plantas, cuadros que Emma pintaba los domingos por la tarde y la presencia constante de amigos que veían en la pareja un raro ejemplo de verdadera compañía. Noah trabajaba como analista financiero en una firma de corretaje mediana. No era un trabajo de ensueño, pero lo hacía con responsabilidad. Llevaban una vida estable, sin lujos, pero también sin ausencias. Los fines de semana, disfrutaban cocinando juntos, paseando por senderos cercanos y, a veces, viajando a pequeños pueblos donde podían perderse entre calles adoquinadas y cafés escondidos. Había una serena ligereza entre ellos, un amor que no necesita declaraciones diarias para sentirse. Los vecinos los llamaban la pareja más discreta del barrio. Y, de hecho, existía entre ellos una conexión difícil de encontrar. Con el tiempo, Emma comenzó a crecer dentro de la empresa. Fue reconocida por su talento, su liderazgo carismático y su forma de gestionar los proyectos. Empezó a ser invitada a eventos corporativos, cenas de gala, talleres y viajes ocasionales. Noah, siempre comprensivo, la animaba. Nunca fue controlador. Confiaba en ella y se enorgullecía de verla admirada por su competencia. A pesar de algunos cambios en la rutina, seguía manteniendo la casa organizada, ocupándose de los pequeños detalles, asegurándose de que regresara a un hogar acogedor después de largas jornadas. Emma notaba estos gestos, pero poco a poco comenzó a desconectarse emocionalmente. No por falta de amor, sino porque la vida empezaba a exigirle una presencia diferente. Su atención empezó a dividirse. Su mirada empezó a vagar a otro lado. Aún así, mantuvo los rituales de la pareja, desayunos, abrazos antes de dormir, mensajes de texto a lo largo del día. El ambiente laboral de Emma era frenético, lleno de egos inflados, metas imposibles y gente competitiva. Pero destacaba por su empatía. Sabía liderar sin alzar la voz. Sabía ganarse el respeto. Fue en este contexto que empezó a trabajar con el director general de la empresa, un hombre experimentado y encantador con un magnetismo inexplicable, pero perceptible desde el primer momento. La trataba con atención, elogiaba sus decisiones y le daba espacio y prestigio. Al principio, todo parecía estrictamente profesional. Pero algo empezó a cambiar. Pequeños comentarios, sonrisas demasiado largas, encuentros casuales fuera de la oficina. Emma, atrapada en una rutina estresante y carente de estímulo emocional, empezó a permitirse sentir algo que no podía identificar. Y aunque no había cruzado ningún límite, empezó a llegar a casa con la mirada perdida, a responder a las caricias de Noah con distracción y a sonreír menos los viernes por la noche. Mientras tanto, Noah no pasó inadvertido. Era observador. Sabía leer sus silencios. Pero decidió no presionar. Creía que todos pasábamos por etapas. Que bastaba con paciencia. Que tal vez todo se arreglaría. En lugar de quejarse, empezó a dedicar más atención a las pequeñas muestras de cariño. Compró flores un día cualquiera. Desayunó en la cama un domingo de invierno. Sugirió un viaje para los dos, solo para escapar de la rutina. Emma le dio las gracias, sonrió, pero su mirada siempre estaba en otra parte. Por la noche, cuando yacía a su lado, notaba que su cuerpo estaba presente, pero su alma siempre parecía estar a pocos metros de distancia. Y eso empezó a doler. Pero él permaneció en silencio. Creía que el amor también se trataba de resistir los vientos. Con el paso de los meses, los eventos corporativos se hicieron más frecuentes. Las invitaciones, más personales. Emma empezó a ausentarse por periodos más largos, alegando compromisos que requerían su presencia. Noah nunca lo sospechó. Nunca había sido ese tipo de hombre. Confiaba.
Y esa confianza, hasta entonces, era la base de lo que habían construido. Pero incluso los cimientos más sólidos empiezan a resquebrajarse cuando no se sustentan en la reciprocidad. Aún así, no dijo nada. Lo guardaba todo en cuadernos donde anotaba lo que quería decir pero no decía. Lo guardaba todo en largas miradas a la ventana, en copas de vino que bebía a solas, en canciones que le recordaban el principio de todo. Emma, por su parte, sentía una creciente confusión. Se debatía entre la vida que había construido y los deseos que surgían con fuerza. Empezó a sentirse viva en contextos que nada tenían que ver con su historia. Y al mismo tiempo, sentía culpa. Una culpa sutil pero constante que se escondía tras el maquillaje, las sonrisas formales y los discursos bien articulados. En su interior, una batalla silenciosa se libraba a diario. A veces miraba a Noah durmiendo y se preguntaba cómo había llegado hasta allí. Cómo un amor tan seguro podía parecer tan lejano. Pero antes de que pudiera ahondar en estas preguntas, su teléfono vibró. El mundo la llamó de vuelta. Y se fue. Aunque la casa seguía igual, ambos cambiaban sin darse cuenta. Emma, cada vez más inmersa en un mundo que la distanciaba de la esencia de lo que una vez fue. Y Noah, intentando mantener viva la llama de algo que ya no tenía la misma calidez. Los días seguían pasando. Las estaciones se sucedían. El jardín florecía, las ventanas se abrían, los muebles se limpiaban. Desde fuera, nada parecía fuera de lugar. Pero dentro, algo esencial se perdía poco a poco. Y luego se programó una cena, una de las que organizaba la empresa para reconocer los momentos más destacados del año. Un evento formal, con atuendos elegantes y largos discursos. Noah fue invitado como acompañante de Emma. Era una forma de demostrar a los empleados que la empresa valoraba a sus familias. Ella dudó, pero finalmente lo invitó. Él aceptó de inmediato, feliz de estar a su lado en un evento tan importante. Se vistió con su mejor traje y se preparó meticulosamente. Quería que ella se sintiera orgullosa de tenerlo allí. Quería sentir que seguía formando parte de su mundo. Lo que Noah aún no sabía era que esa cena no sería solo una noche más de celebraciones corporativas. Sería, imprevisiblemente, el punto de quiebre de todo lo que creía sólido. Una noche en la que sus ojos verían lo que su corazón no estaba listo para aceptar. Una noche que dejaría cicatrices profundas, de esas que cambian para siempre su forma de amar, confiar y existir. Pero, ¿qué pasó exactamente esa noche? ¿Qué hizo que todo se derrumbara ante sus ojos? Y, sobre todo, ¿qué podría pasar después de que el amor se pusiera a prueba de la forma más brutal posible? El salón principal del hotel estaba iluminado con tonos dorados y un elegante resplandor que se reflejaba en las copas cuidadosamente alineadas sobre las mesas. La cena anual de la compañía reunía a todas las figuras importantes, desde altos ejecutivos hasta líderes de equipo, siempre acompañada de sonrisas formales, brindis forzados y discursos cuidadosamente ensayados. Emma se movía entre los invitados con naturalidad, como si la sala fuera una extensión de ella misma. El vestido negro de sutil escote acentuaba su figura, y los pendientes de perla que Noah le había regalado años atrás colgaban suavemente de sus orejas. Al verla cruzar la sala, por un instante, olvidó todas las dudas que lo habían consumido durante los últimos meses. Era hermosa. Y seguía siendo la mujer que amaba. Había llegado temprano para acompañarla desde el principio del evento, pero ella ya se había adelantado y parecía enfrascada en la conversación antes de que él pudiera siquiera pedirle que se tomara una foto con él. Era como si ella ya se hubiera integrado demasiado en este mundo, mientras que él aún se sentía como un invitado temporal. Durante la primera hora, Noah intentó integrarse. Se sentó en su mesa asignada, charló con algunas parejas, elogió los platos y escuchó los elogios sobre la actuación de Emma de colegas que hablaban de ella con una admiración casi exagerada. Sonrió y asintió, pero en su interior, algo lo inquietaba, no su éxito, sino la forma en que todos parecían conocer una faceta de Emma que él desconocía. Entre conversación y conversación, notó miradas entre ella y un hombre en particular, un hombre alto, con el pelo canoso bien cortado, expresión segura y porte imponente. No se había presentado a Noah, a pesar de haberlo visto junto a Emma varias veces en fotos de eventos anteriores. En un momento dado, al comenzar los discursos, Emma se sentó junto a Noah,
pero no le tomó la mano, ni apoyó la cabeza en su hombro, ni siquiera lo miró directamente a los ojos durante los aplausos. Era como si hubiera una barrera invisible allí, una que solo él sentía, o prefería creer que sentía. Después de cenar, todos se dirigieron a la terraza donde se celebraría un cóctel relajado. El ruido ambiental era sutil, surgieron conversaciones informales y, poco a poco, las parejas se dispersaron. Noah fue al baño y, al regresar, no encontró a Emma por ningún lado. Caminó por la terraza, mirando a su alrededor, hasta que decidió volver al salón principal. Fue entonces, al pasar por uno de los pasillos que conectaban las zonas privadas del hotel, que vio una puerta de cristal entreabierta, a través de la cual se oían voces apagadas. Su intención nunca había sido escuchar, ni mucho menos fisgonear, pero algo en su intuición lo hizo detenerse un segundo. Y en ese instante, todo cambió. Por la rendija, vio a Emma de pie, demasiado cerca del mismo hombre que la había estado observando toda la noche. Tenía una mano en su cintura y la otra apoyada contra la pared, en una postura insinuante, y aunque Emma tenía los brazos bajos, su expresión no era de rechazo. Era una sonrisa contenida y cómplice. Una sonrisa que Noah no había visto en mucho tiempo. Y entonces, en unos segundos, antes de que pudiera procesar lo que veía, el hombre la jaló suavemente y sus labios se encontraron. Noah se quedó paralizado. El tiempo pareció ralentizarse. Cada latido resonaba en sus oídos como un tambor. No podía respirar. Su cuerpo temblaba incontrolablemente. Esa imagen, por breve que fuera, bastaría para borrar años de recuerdos. No era solo el beso. Era el contexto. Era la indiferencia. Era el hecho de que ella supiera que él estaba allí, esa noche, en ese espacio. Y, sin embargo, decidió ignorarlo todo. Sin pensarlo, empujó la puerta y entró. Ambos se apartaron de repente, como si su presencia fuera una sorpresa inoportuna. Emma lo miró con ojos que intentaban ocultar su pánico, pero la verdad ya estaba a la vista de todos. No gritó. No armó un escándalo. Simplemente se acercó con paso firme, con la mirada fija en ella, y dijo con voz firme pero dolida, «Espero que sepas lo que estás eligiendo». Y en ese momento, sonrió. Una sonrisa breve, nerviosa y desconcertante. Una sonrisa que transmitía orgullo, confusión y desprecio a la vez. Como si no hubiera esperado ser confrontada. Como si estuviera segura de que él no podría hacer nada. Sin esperar respuesta, Noah se dio la vuelta y se fue. Caminó por el pasillo como si huyera de una explosión. Le ardía el pecho. El suelo se sentía inestable. Y en su interior, algo se desmoronaba sin remedio. Afuera, el aire fresco de la noche apenas lograba penetrar en sus pulmones. Se sentó en el banco de piedra junto al jardín exterior del hotel y permaneció allí durante minutos que le parecieron horas. Su mano temblorosa sostenía el móvil, pero no podía escribir, llamar ni escribir. El silencio a su alrededor contrastaba con el caos interior que lo consumía. Por primera vez, se sintió pequeño. Como si lo hubieran arrancado de su propia historia. Como si fuera un personaje desechable en la trama que creía haber construido juntos. La imagen del beso, la caricia, la mirada de Emma, se repetía como una pesadilla despierta. E incluso allí, en ese dolor crudo, todavía había amor. Y ese amor dolía más que cualquier traición. Porque, en el fondo, todavía quería creer que había una explicación, que tal vez todo era solo un malentendido. Pero no la había. Esa noche, Noah no volvió a casa con Emma. Le escribió diciéndole que necesitaba espacio. Ella respondió con un simple, vale. Sin excusas. Sin disculpas. Sin intentar explicarse. Su silencio dolió más que el beso. En casa, pasó la noche despierto. Deambuló por la oscura sala. Observó los cuadros de las paredes, las fotografías de viajes, los libros que habían compartido, los recuerdos que una vez lo reconfortaron y ahora le dolían. Se tumbó en la cama, pero la almohada olía a ella, y eso lo hizo levantarse de nuevo. Se sentó en el porche con un vaso de whisky en las manos, contemplando el cielo nublado, sintiéndose como un extraño en su propia casa. En los días siguientes, Emma intentó contactarlo. Mensajes breves.
como si nada hubiera sido tan grave. Como si la traición no fuera una ruptura definitiva, sino solo un error común. Noah no respondió. Se ocupó del trabajo, de largos paseos, de visitas silenciosas a lugares que solían frecuentar juntos. En cada rincón de la ciudad había un recuerdo. Y en cada recuerdo, una herida abierta. Quería comprender. Quería saber cuándo empezó a ser olvidado. Cuándo dejó de ser suficiente. Y por mucho que la ira quisiera apoderarse de él, lo que sentía era una profunda tristeza. La sensación de haber sido leal a alguien que, en algún momento, decidió seguir adelante solo. Emma apareció en casa el jueves. No se anunció. Simplemente llamó a la puerta, con los ojos hinchados y el pelo despeinado. Traía un sobre. Dijo que necesitaba hablar. Que estaba confundida. Que esto no era lo que parecía. Noah la dejó entrar. Se sentaron en el sofá de la sala, donde a menudo se acurrucaban juntos y veían películas. Ella empezó a hablar, pero él apenas la escuchó. Estaba aturdido. Sus palabras surgieron con justificaciones superficiales y fragmentadas, como si intentara reparar algo irreparablemente roto. Cuando finalmente dejó de hablar, él se levantó, fue al dormitorio, cogió un sobre similar al que ella había llevado y regresó. Se lo entregó. Ella lo abrió. Era la solicitud de divorcio. Se le llenaron los ojos de lágrimas. Intentó argumentar, diciendo que aún lo amaba, que no tenía por qué terminar así. Pero Noah, por primera vez en mucho tiempo, se sintió firme. La miró con calma y simplemente dijo que era necesario. Que no se trataba de odio, sino de dignidad. Y que tal vez, en el futuro, ella lo entendería. Emma se fue sin decir una palabra más. Su coche desapareció por la esquina tan rápido como a él se le encogió el corazón. Pero esa noche, durmió. Por primera vez en días, durmió. Noah empezó a reorganizar su vida. Su rutina. Sus pensamientos. Sacó cuadros de la estantería. Reorganizó los muebles. Compró cuadros nuevos. Empezó a permitirse pensar en sí mismo. Pero no imaginaba que lo que estaba por venir sería más doloroso que el beso que había presenciado. Había algo más. Algo oculto, velado, que explicaba más de lo que él sabía. Y ese algo, al salir a la luz, lo cambiaría todo para siempre. El silencio matutino en aquella casa se sentía diferente. Más denso, más presente. Noah despertó con la luz que se filtraba por las cortinas, fue a la cocina y se preparó el café como todos los días, pero esta vez sus movimientos parecían automáticos, desalmados. Su ausencia ya no dolía con la misma intensidad, pero había algo extraño en el aire, como si un ciclo aún no se hubiera cerrado del todo. El divorcio ya estaba tramitado. Ella no lo había impugnado. Pero ese viernes, un mensaje inesperado llegó a su móvil. Un mensaje breve y directo, firmado solo con su nombre: necesito verte. Hay algo que no sabes. Algo que debería haberte dicho mucho antes. Dudó. No quería revivir un dolor que apenas había sanado. Pero su curiosidad era incontrolable. Y, en el fondo, albergaba un deseo morboso de comprender plenamente las profundidades del abismo en el que había sido arrojado. Se conocieron en un café discreto, lejos de los lugares a los que solían ir juntos. Emma llegó primero, sentada en una mesa de la esquina, con la mirada fija en la taza que tenía delante, intacta. Cuando Noah entró, levantó la vista y, por primera vez desde la ruptura, no intentó sonreír. Estaba más delgada, más pálida, pero lo más impactante era el vacío en su mirada. Él permaneció sentado en silencio, esperando. Los sonidos a su alrededor parecían distantes. La gente se reía en otras mesas, las copas chocaban, pero lo único que importaba era el espacio que los separaba. Respiró hondo antes de empezar, como si necesitara encontrar el coraje para deshacerse de una máscara que ya no podía mantener. Empezó diciendo que no estaba allí para pedir perdón, que no esperaba un nuevo comienzo ni quería lástima. Dijo que algo se le había atorado en la garganta todos esos meses y que no podía seguir sin soltarlo. Noah permaneció en silencio, con la mirada fija en ella, permitiéndole continuar. Dijo que durante su matrimonio,
efectivamente, hubo momentos de duda, momentos en los que se sintió desconectada, momentos en los que buscó el sentido de todo, incluso sin saber exactamente qué le faltaba. Y fue durante esta búsqueda, según ella, que cometió el error de acercarse a alguien que representaba exactamente lo opuesto a la vida que ella llevaba. El beso que él presenció, dijo, fue solo la parte visible de algo que se había estado gestando durante meses, pero lo que él no sabía, y lo que ella nunca tuvo el valor de revelar, era que esa traición no había sido la primera. No con ese hombre, sino consigo misma. Noah juntó las manos bajo la mesa. No era lo que esperaba oír. Pero ella continuó. Dijo que, tras formalizar el divorcio, fue a su casa. Necesitaba experimentar el lugar una última vez. Y al entrar, encontró una caja olvidada en el armario de la habitación de invitados. Una caja vieja, donde guardaban recuerdos del pasado. Dentro había cartas, notas intercambiadas, fotografías de viajes. Pero entre todos esos objetos, había una pequeña carta que nunca había leído. Era una carta escrita por Noah hacía 2 años, que había olvidado allí por distracción, o quizás por descuido. Emma la sacó de su bolso y se la entregó. Noah leyó, con pesar, cada línea escrita con sencillez pero honestidad. La carta hablaba de su miedo a perderla, de su deseo de empezar de nuevo, de su deseo de tener hijos, o al menos de crear nuevos recuerdos juntos. Hablaba de planes que nunca se había atrevido a decir en voz alta, pero que, sobre el papel, se revelaban con una delicadeza casi infantil. Ella lloraba ahora, las palabras salían entre sollozos. Él dijo que esa carta fue como un golpe. Porque, justo cuando él escribía sobre amar más, ella ya estaba mirando a otra persona. Y lo que más le dolió no fue traicionar su matrimonio, sino traicionar el amor que él le ofrecía, en silencio, todos los días. Dijo que había leído esa carta docenas de veces desde entonces, tratando de comprender cómo podía ignorar tanto. Noah, todavía en shock, simplemente escuchó. Pero había más. Ella dijo que en los días posteriores a la separación, intentó reconectar consigo misma. Empezó a escribir en un diario, fue a terapia, buscó comprender el origen de sus decisiones. Y fue en esa inmersión que él se encontró cara a cara con la verdad más dura. No todo comenzó con una carencia o un descuido. Comenzó con un defecto interno, con la incapacidad de reconocer que el amor estable era suficiente. Ella dijo que durante años creyó que necesitaba intensidad, pasión, algo que la hiciera sentir viva. Y solo después de perderlo todo comprendió que lo que más extrañaba era precisamente la paz que tanto había despreciado. Pero el golpe de gracia aún estaba por llegar. Dijo que, justo después de terminar su romance con su jefe, intentó volver con él. Lo llamó, le envió mensajes y fue a su casa. Y ese día, no solo fue rechazada, sino que también presenció algo que la destruyó. Vio a Noah acompañado de otra mujer, una figura familiar, una discreta presencia de su pasado, Sofía. Una amiga de su antiguo grupo de la universidad, alguien a quien siempre había considerado demasiado buena, demasiado simple, alguien que nunca imaginó que pudiera ser considerado interesante. Dijo que, al verlos juntos, riendo, intercambiando miradas sinceras, sintió por primera vez el verdadero peso de la decisión que había tomado. Y que no estaba allí para intentar separarlos, sino para entregarle la carta, como un último intento por devolverle una parte de sí misma que le había robado. Noah dejó la carta sobre la mesa con cuidado. Respiraba despacio, pero su mente parecía ir a 1000 por hora. Cuando por fin habló, su voz era baja y firme. Dijo que durante mucho tiempo se había preguntado dónde se había equivocado. Que había intentado, en vano, comprender cómo alguien que compartía sus días, su cama, sus sueños, podía simplemente descartarlo. Y que ahora, al oír todo esto, comprendía que el problema nunca había sido él. Que no se trataba de ser más o menos apasionado, más o menos atrevido. Se trataba de ella. De una búsqueda incesante de algo que ni siquiera ella conocía. Y que, aunque apreciaba su sinceridad, ya no había lugar para el arrepentimiento. Intentó sonreír, como si aceptara la sentencia. Pero antes de irse, le entregó otro sobre. Dijo que había fotos dentro, no para herirlo, sino para mostrarle que, a pesar de la traición, no todo era mentira. Que los momentos que compartieron fueron reales, aunque ella se perdiera después. Noah tomó el sobre sin mirar.
No necesitaba pruebas. El pasado, para él, ya no requería justificación. Lo que importaba ahora era lo que vendría después. Emma se levantó lentamente, se ajustó el bolso al hombro y, antes de irse, simplemente dijo, te perdí en el momento en que pensé que siempre estarías ahí. Y ahora veo que tu silencio dolió más que cualquier grito que pudieras haber lanzado. Y entonces, se fue. Dejando atrás una silla vacía, una carta leída demasiado tarde y un hombre que, por primera vez en mucho tiempo, sabía exactamente quién era. Y sabía que nunca volvería a ser el mismo. El sobre, dejado sobre la mesa, permaneció intacto. Pero dentro había algo que aún no se había revelado. Algo que Noah descubriría en las próximas horas. Algo que resolvería el rompecabezas de forma inesperada. Y, más que eso, cambiaría por completo su perspectiva de todo lo vivido. Porque algunas verdades solo duelen cuando se vuelven innegables. Noah permaneció sentado en esa mesa varios minutos después de que Emma se marchara. El sobre que tenía delante parecía un objeto prohibido, la última pieza de un rompecabezas que ni siquiera estaba seguro de querer terminar. El café se enfriaba en su taza, el movimiento en la habitación comenzaba a intensificarse, pero él no se movió. Sus ojos se clavaron en el sobre como quien se mira en un espejo que revela no solo su rostro, sino también las cicatrices de su alma. Cuando por fin se levantó, guardó el sobre en el bolsillo interior de su abrigo y se fue sin decir palabra. Caminó sin rumbo por calles concurridas, intentando escapar de sí mismo, hasta que, por impulso, entró en una pequeña librería que solía frecuentar antes de que todo se derrumbara. El olor a papel viejo lo envolvió como un recuerdo antiguo, y durante unos minutos, se permitió olvidar. De vuelta en el apartamento, tras una larga y silenciosa ducha, se sentó en el sillón del salón con el sobre en las manos. El mundo exterior seguía su ritmo habitual, pero dentro, todo seguía latiendo en ruinas. Al abrirlas, encontró unas fotos antiguas, Polaroids que no recordaba haber tomado. En ellas, momentos sencillos, sonrisas auténticas, tardes normales, detalles que ya parecían olvidados. Pero entre las fotos, había una carta. A diferencia de la otra, esta era reciente. La letra de Emma temblaba en algunas palabras. Decía que no podía seguir adelante mientras hubiera una parte de ella aún enterrada en el pasado, y que había una última verdad que él necesitaba saber, algo que pudiera aclarar no solo el motivo de la traición, sino también el vacío que llevaba años intentando llenar. La revelación no estaba en las palabras exactas, sino en el contenido emocional que transmitían. Emma dijo que, meses antes de que todo ocurriera, una tarde cualquiera, encontró por accidente un viejo cuaderno de Noah, guardado en un cajón de su oficina. En él, entre facturas, ideas y recordatorios, había un breve párrafo, como una confesión: a veces me pregunto cómo sería mi vida si me hubiera quedado con Sofía. Siempre ha sido una luz en tiempos oscuros, pero no tuve el valor de elegir el camino más incierto. Espero que Emma nunca vea esto. No porque esté mal, sino porque nunca entendería que amar a alguien no significa nunca tener dudas. Emma dijo que el texto, leído fuera de contexto, fue como una bomba. Nunca dijo nada, nunca preguntó. Pero algo dentro de ella se rompió ese día. Él empezó a ver señales donde no las había. Empezó a sentirse reemplazable. Ella empezó a desear ser deseada como creía que lo había sido Sofía. Esa inseguridad silenciosa la carcomía. No fue inmediata, no fue una decisión racional. Pero fue la chispa que encendió la llama de la insatisfacción. Y en lugar de afrontarla, huyó. Buscó afuera la validación que sentía haber perdido en casa. Dijo que sabía que era una reacción inmadura, pero que en ese momento parecía la única manera de sentirse viva, importante, vista. Y lo más cruel es que, al buscar afuera, terminó justo donde temía, ser reemplazada. Cuando vio a Noah y Sofía juntos semanas después, comprendió que se había destruido no por venganza, sino por inseguridad. Y que, al final, se convirtió exactamente en lo que prometió nunca ser. Noah terminó de leer con manos temblorosas. No había ira ni revuelta, sino un duelo diferente, como si estuviera enterrando una vieja versión de la vida que había vivido. Lo que más le impactó no fue la traición en sí, sino sus orígenes. Saber que una sola frase, jamás pronunciada en voz alta, había sembrado la semilla de un abismo irreversible.
Y por un momento, se preguntó si todo podría haberse evitado. Si tan solo hubiera sido más claro, más presente, si tan solo hubiera destruido ese cuaderno. Pero rápidamente descartó la idea. Sabía que sus errores eran decisiones suyas, no consecuencia de sus vulnerabilidades. Aún así, comprender su motivación lo hacía aún más doloroso. Al final de esa carta, Emma le pidió verlo una última vez. No para intentar reconciliarse, sino para devolverle personalmente un libro que le había prestado al principio de su relación. Un libro de poesía que, según ella, odiaba en aquel momento, pero que ahora leía con un nudo en la garganta. Él dijo que la devolución sería simbólica, un cierre digno para una historia que, a pesar de su trágico final, era real. Noah dudó. No estaba seguro de querer este reencuentro. Pero algo en sus palabras sonaba a arrepentimiento genuino, no a manipulación. Aceptó. Quedaron en verse en un parque tranquilo al final de la tarde. El cielo era de un suave color ámbar y el viento soplaba suavemente. Emma llegó primero, sentada en un banco bajo un árbol, con un libro en la mano. Al verlo, se levantó. Se veía diferente. Había algo genuino en su sencillez. Ropa neutra, cabello suelto, sin maquillaje. Simplemente ella. Le entregó el libro con delicadeza, sin prisa. Dijo que releer esos poemas había sido como volver a visitar un lugar donde había sido feliz, pero que ya no podía habitar. Noah la escuchó y, por un instante, vio en ella a la mujer de la que una vez se había enamorado. Hablaron unos minutos. Sobre el pasado, sobre lo que pudo haber sido. Emma dijo que se iba de la ciudad, que necesitaba empezar de cero en un lugar donde no la recordaran por sus errores. Dijo que no tenía expectativas, pero que necesitaba despedirse con dignidad. Noah, con voz tranquila, le dio las gracias. Dijo que, a pesar de todo, la apoyaba. Esperaba que algún día se perdonara a sí misma. Y que, aunque ya no había espacio para ellos, había suficiente respeto como para no dejar que el resentimiento llenara lo que quedaba. El último abrazo fue largo. No fue un abrazo de reencuentro, sino un abrazo de despedida. Un reconocimiento de lo que había sido y la aceptación de lo que nunca volvería a ser. Al separarse, tenía los ojos llorosos, pero había paz. Por primera vez, Emma pareció comprender que ciertas decisiones tienen consecuencias irreversibles y que la madurez a menudo llega demasiado tarde. Ese mismo día, cuando Noah regresó a casa, encontró a Sofía esperándolo. Sentada en el sofá con una leve sonrisa, sosteniendo 2 copas de vino. Se levantó, se acercó a él y lo abrazó con fuerza. No preguntaron nada, no hacía falta. Ella sabía que se había despedido de un fantasma, y él sabía que, con eso, algo real comenzaba. No era lo mismo que había tenido con Emma, sino algo nuevo, con otros colores, con otras posibilidades. Noah no olvidó. No borró el pasado. Pero aprendió a superarlo. Y cuando miró a Sofía esa noche, comprendió que el amor no se trata de cuánto dura, sino de lo que transforma. Y que a veces, para encontrar la verdad, primero hay que afrontar el dolor de frente. Porque solo después de la devastación se puede construir algo que realmente tenga sentido. El final de aquel encuentro en el parque dejó algo suspendido en el aire, una especie de silencio que ya no estaba lleno de tristeza, sino de conclusiones. Emma siguió el camino que había elegido, alejándose de la ciudad, de los rostros familiares, del hogar que ahora solo habitaba en sus recuerdos y de la persona que durante tanto tiempo había creído que estaría allí incondicionalmente. Noah, en cambio, ya no se veía como una víctima. No porque el dolor hubiera desaparecido, sino porque se había transformado. Había pasado de herida a cicatriz. Y las cicatrices, aunque no duelan, cuentan historias. Ya no necesitaba respuestas. Todo había sido dicho, expuesto, comprendido. Y en esa comprensión dolorosa pero necesaria, encontró la clave para liberarse por completo de una narrativa que ya no le pertenecía. Los días siguientes transcurrieron con una extraña tranquilidad. Había una calma en los gestos cotidianos, como si el cuerpo, tras tantos meses en estado de alerta emocional, por fin pudiera descansar. Sofía se integró a la escena con naturalidad. No invadía espacios, no exigía promesas, no presionaba para que se definieran. Simplemente era.
Y esa presencia, simple y constante, era justo lo que Noah necesitaba en ese momento. Juntos, compartieron cafés en silencio y risas espontáneas. No hablaron mucho del pasado. Había un respeto implícito, casi sagrado, por el tiempo del otro. Pero tampoco se escondían de él. Cuando algo les dolía, hablaban. Cuando algo les incomodaba, lo aclaraban. Era una relación construida sobre lo aprendido a las malas, la verdad siempre es mejor que la duda. Emma, por su parte, escribía. En un cuaderno de tapas negras, registraba pensamientos dispersos, fragmentos de recuerdos, dolor y pequeños descubrimientos sobre sí misma. Había días en que escribía compulsivamente, intentando comprender cada giro de sus decisiones, cada omisión, cada gesto que la había herido. Otras veces, el cuaderno permanecía cerrado durante días. En esos momentos, simplemente observaba a la gente que la rodeaba, intentando reaprender a vivir sin máscaras. Descubrió que la soledad, aunque cruel al principio, también podía ser una forma de redescubrimiento. Cambió su corte de pelo, cambió su forma de vestir, abandonó las redes sociales y viejos contactos. Fue un proceso lento, a veces confuso, pero necesario. Por primera vez en mucho tiempo, estaba siendo honesta consigo misma. Ya no había excusas, ni distracciones, ni alivio momentáneo. Solo estaba ella, enfrentándose a la verdad que siempre había evitado. Mientras tanto, Noah retomó sus viejas costumbres. Volvió a correr por las mañanas, visitó a amigos de los que se había distanciado, reorganizó los libros de la estantería y colgó cuadros nuevos en la pared del salón. Algunos objetos fueron retirados, otros reubicados. Era más que simple decoración, era una forma de anunciar a su hogar que había comenzado un nuevo capítulo. Con Sofía, todo fluía de forma inesperada. Tenía una sutil manera de integrarse en los espacios sin dominarlos. Sabía escuchar, pero también sabía cuando el silencio lo decía todo. Era diferente de Emma en casi todo, pero no en lo más importante. Tenía el coraje de sentir, de ser vulnerable, de construir lentamente. Y eso era suficiente. A pesar de la ligereza que empezaba a habitar sus días, Noah no olvidaba. El recuerdo de la traición no era un fantasma que acechaba cada paso, sino una cicatriz que latía de vez en cuando. Sobre todo cuando surgía una situación que le hacía cuestionar su propia intuición, su confianza en los demás. Era más cauteloso, más atento a las señales. No por desconfianza, sino porque ahora sabía lo profunda que podía llegar la incomunicación. Una de esas noches en que su memoria insistía en volver, decidió releer algunas de las cartas que le había escrito a Emma y nunca había entregado. Eran cartas escritas con dolor, pero también con esperanza. Palabras que nunca llegaron a su destino, pero que ahora, al leerlas, parecían no pertenecerle ya. Cerró la última y la guardó en la caja. Ya no se trataba de ella. Se trataba de él, y de cuánto había crecido. El dilema empezó a surgir cuando Sofía, en una tarde tranquila, sugirió un viaje juntos. Un fin de semana en un pueblito, rodeados de naturaleza, donde pudieran desconectarse de todo durante unos días. Noah dudó. No por la invitación en sí, sino por el simbolismo. Aceptar significaba más que simplemente viajar. Era oficializar que algo nuevo se estaba construyendo. Era permitir que surgiera un nuevo vínculo sin la sombra del antiguo. Miró a Sofía, que esperaba su respuesta con calma, sin presiones. Y dijo que sí. Fue un sí que no gritaba, pero que tenía un gran significado. Un sí que decía, estoy listo. El viaje fue más que una ruptura con la rutina. Fue una especie de bautismo. Caminaron por calles empedradas, durmieron con las ventanas abiertas, cocinaron juntos en una casa alquilada en el bosque. Se rieron de cosas sencillas, compartieron largos silencios sin vergüenza. Un día, mientras caminaban por un sendero y empezó a llover ligeramente, Sofía se detuvo, lo miró y le dijo que no tenía miedo de ser la siguiente en una historia sin resolver. Dijo que sabía de dónde venía, pero que estaba allí por quien era ahora. Y que si, en algún momento, aún tenía dudas, preferiría que fuera honesto a fingir que estaba listo. Noah le tomó la mano y, con voz firme, le dijo que tal vez aún tenía dudas, pero que ninguna le preocupaba. Dijo que no sabía cuánto tardaba un corazón en sanar por completo,
pero que estaba seguro de que quería quedarse a su lado mientras ella lo averiguaba. Sofía sonrió. Y en esa sonrisa había bienvenida, no presión. Había amor. De vuelta en el pueblo, los días volvieron a su cauce, pero algo había cambiado. Noah se sentía completo. Por primera vez, no albergaba culpa ni resentimiento. Había superado algo que creía imposible. Y lo más sorprendente es que, al perdonar a Emma, al aceptar su fracaso sin justificarlo, se había liberado de una parte de sí mismo que siempre buscaba la aprobación de los demás. Ya no necesitaba demostrar que era digno de amor. Ya no necesitaba reconstruir lo destruido. Estaba construyendo algo nuevo, con cimientos sólidos. Emma, por otro lado, encontró la manera de transformar su dolor en acción. Empezó a ser voluntaria en una organización que ayudaba a mujeres en crisis emocional. Descubrió que su historia, por dolorosa que fuera, podía ser útil. En una de las reuniones, escuchó a una mujer decir que su mayor miedo era ser olvidada. Emma sonrió con amargura y dijo que, a veces, el mayor castigo no es ser olvidada, sino ser recordada por quien ya no eres. Eso la conmovió profundamente. Comprendió que tal vez nunca se perdonaría del todo, pero que podía seguir intentándolo. Y eso, por ahora, era suficiente. Ambos siguieron caminos diferentes. Uno reconstruyendo el amor, el otro reconstruyéndose a sí mismos. Pero había algo entre ellos que jamás se borraría, la conciencia de que ciertas decisiones tienen consecuencias permanentes. Y que el perdón, incluso silencioso, es el único puente posible entre el pasado y la libertad. Al distanciarse, dejaron atrás más de un matrimonio. Dejaron atrás viejas versiones de sí mismos. E incluso si los recuerdos cruzaban por sus mentes o en lugares inesperados, sabían que nada volvería a ser igual. No tenía por qué serlo. La paz no se encuentra en rehacer historias, sino en aceptar que lograron lo que necesitaban lograr. Y, sin embargo, algo dentro de Noah le decía que el verdadero cierre de esta historia aún estaba por llegar. No en forma de reencuentro, sino en forma de verdad. Porque, por mucho que lo hubiera escuchado, sentido y perdonado todo, aún quedaba una última página por leer. Y esa página se revelaría cuando menos lo esperara, en un momento simple y modesto, pero con el poder de transformar no solo su perspectiva del pasado, sino también la del futuro. Porque la vida, incluso cuando parece haberse estabilizado, siempre guarda una verdad final. Era una mañana cualquiera, una de esas mañanas sin previo aviso, cuando Noah recibió una llamada inesperada. El número en pantalla no estaba guardado, pero algo en la secuencia le resultó familiar. Respondió con voz neutra, sin expectativas. Al otro lado, la voz femenina dudó un segundo antes de presentarse. Era Lara, una antigua compañera de trabajo de Emma, con quien Noah había intercambiado pocas palabras a lo largo de los años. Se disculpó por la intrusión, dijo que no sabía si debía hacerlo, pero que había algo que debía decir, algo que había reprimido durante demasiado tiempo, y ahora, viendo todo lo sucedido, sentía que ya no podía callar. Al principio, Noah no entendía el motivo de la llamada, ni estaba preparado para lo que estaba por venir. Pero cuando Lara mencionó cierto día, un viaje de empresa que había tenido lugar meses antes de su separación, algo despertó en su memoria. Sentado a la mesa del porche, con el móvil pegado a la oreja, escuchó a Lara decir, con voz temblorosa, que había estado presente en muchos momentos junto a Emma, no como una amiga íntima, sino como alguien que, al observar más de cerca, veía grietas que nadie más podía ver. Relató un incidente específico durante ese viaje, una cena informal después de la última reunión, en el que Emma había bebido demasiado y, entre risas e insinuaciones, comentó que tenía un plan B listo por si su matrimonio fracasaba. Dijo que, en aquel momento, el comentario se interpretó como una broma, un arrebato impulsivo. Pero días después, Emma fue vista saliendo de la habitación de su jefe en plena noche. Esto desató especulaciones, que nunca se confirmaron. Pero ahora, conociendo el desenlace de la historia, Lara dijo sentirse, sin saberlo, cómplice de un dolor que podría haberse evitado. Dijo que no esperaba ni perdón ni gratitud. Simplemente quería tranquilizar su conciencia. Noah escuchó en silencio, sin interrumpir. Al terminar la llamada, sostuvo el teléfono en sus manos durante varios minutos. Esa información no alteró los hechos,
pero añadió una nueva dimensión a la historia. Un plan B. Una frase que seguía martilleando su mente como una herida abierta. Todo lo que había construido para superar el pasado pareció, por un instante, amenazado por esa frase. No por la traición en sí, sino por la frialdad implícita en ella. Emma no se había dejado llevar por un simple momento de debilidad. Había ideado posibilidades, considerado vías de escape incluso antes del final. Y eso dolió de forma diferente. Más intensa. Más definitiva. Sofía presentía que algo andaba mal en cuanto Noah llegó a casa. No era hombre de arrebatos, pero su silencio lo decía todo. Le preguntó qué había pasado, y él se lo contó a regañadientes. No porque quisiera compartir su dolor, sino porque ya no había espacio para esconderse entre ellos. Sofía escuchó sin interrumpir. Cuando terminó, simplemente le tomó la mano y le dijo que lo entendía. Dijo que, aunque habían seguido adelante, ciertos golpes llegaban tarde, pero aún dolían. Le dijo que no necesitaba ser fuerte todo el tiempo, ni fingir que todo estaba bien. Que ella estaría allí, incluso en los momentos en que el pasado insistiera en sangrar. Y fue en ese abrazo que Noah lloró. No de rabia, sino de alivio. Porque por primera vez, ya no necesitaba guardarse nada. En los días siguientes, Noah se sumió en una especie de reorganización interna. No estaba en crisis, no estaba en un colapso. Pero necesitaba reorganizar sus ideas. Empezó a escribir. Ni cartas, ni mensajes. Solo pensamientos sueltos, arrebatos sin filtro. Una mañana, escribió sobre sentirse amado solo en la medida conveniente. Otra noche, escribió sobre el miedo a ser siempre el segundo mejor de alguien. En el fondo, sabía que no era culpa de Emma. Era simplemente la marca de una relación que terminó como no debía. Y reconocerlo era parte del proceso de sanación. Sofía, a pesar de todo, permaneció presente con una generosidad casi silenciosa. No intentó arreglar las cosas, no ofreció soluciones. Simplemente lo miró con esa mirada serena de quien entiende que amar a alguien también significa acompañar su sombra. Hubo momentos en que Noah consideró alejarse. Pensó que ella merecía a alguien completo, no a un hombre que todavía remendaba partes rotas. Pero ella rechazó firmemente esa idea. Dijo que nadie está completo todo el tiempo. Que el amor es precisamente elegir quedarse mientras la otra persona se reconstruye. Y esa constancia era todo lo que necesitaba. Mientras tanto, la vida volvía a la rutina. Las citas, los paseos, los cafés de la tarde. Pero había una sutil diferencia. Noah se permitió soñar de nuevo. Empezó a hacer planes. Habló con Sofía de viajar más, de quizás mudarse de casa, de buscar un nuevo espacio, libre de viejos recuerdos. Sofía sonrió con los ojos, como siempre lo hacía cuando algo la conmovía de verdad. Y en esa conversación, que empezó sin pretensiones, llegó la primera vez que hablaron de un futuro sin miedo. De posibilidades reales, no como una vía de escape, sino como una elección. Mientras tanto, Emma continuaba su viaje en silencio. Se había mudado a un pueblo más pequeño, comenzando de cero con recursos limitados y decisiones mucho más conscientes. El voluntariado se había convertido en una parte esencial de su vida diaria. Ayudar a otras mujeres a reconstruir sus historias era una forma de lidiar con su propia culpa. Y aunque todavía sentía la ausencia de Noah como un vacío insalvable, no lo buscó. Sabía que allí ya no había espacio. Pero, de vez en cuando, seguía escribiéndole cartas que nunca enviaba. Permanecían escondidas en una caja debajo de su cama, como testimonios de un amor que ella misma había destruido. Fue durante una exposición de fotografía, a la que Noah había sido invitado por un amigo, que ocurrió algo inesperado. Entre los cuadros colgados en las paredes de ladrillo visto había una sección sobre ausencias. En ella, retratos de objetos olvidados por personas fallecidas. Y entre ellos, había la fotografía de una carta, en papel doblado, con un pequeño fragmento enmarcado. Quizás, si hubiera escuchado mejor, si hubiera sentido más y planeado menos, todavía estaríamos allí, sentados en el mismo sofá, compartiendo el silencio que solo dos que se conocen profundamente pueden soportar. Noah se detuvo ante la imagen durante largos minutos. Reconoció esa letra.
sintió esa frase. Era de Emma. Era suya, y él la sabía. No intentó averiguar cómo llegó la carta, ni quiso saber si ella la había autorizado. Simplemente salió de la galería, con el corazón lleno de recuerdos. Sofía caminó a su lado y, sin que él necesitara explicaciones, simplemente le apretó la mano con más fuerza. No como exigiéndole explicaciones, sino como ofreciéndole apoyo incluso sin comprender. Y fue entonces cuando Noah lo supo con certeza, su historia con Emma había terminado en dolor, pero su amor por Sofía estaba madurando. Y que quizás este era el amor correcto. No el más intenso, ni el más impulsivo, sino el más verdadero. Cuando volvieron a casa esa noche, se sentaron en el sofá y hablaron de todo. De pérdidas, nuevos comienzos, miedos y descubrimientos. Noah habló de lo doloroso que fue reconocer que lo habían reemplazado incluso antes de irse. Y Sofía compartió sus propios miedos, de no ser suficiente, de ser solo un parche. Pero al final de la conversación, estaban más unidos que nunca. Porque allí, entre dos personas imperfectas, había una simple verdad, se elegían el uno al otro. Cada día. Y esa elección era más grande que cualquier pasado. La historia que comenzó con una traición devastadora tomó un rumbo completamente diferente. No hubo un final feliz en el sentido tradicional. Hubo realismo. Hubo consecuencias. Pero también hubo redención. Y esta redención no provino de pedir perdón, sino de reconstruir en silencio, con respeto, con paciencia y, sobre todo, con verdad. Lo que Emma hizo marcó vidas. Pero lo que Noah decidió hacer con esa marca fue lo que lo cambió todo. Aún faltaba una última cosa. Un gesto. Un cierre simbólico. Y él sabía exactamente qué haría. No por ella. Sino por sí mismo. Y ese gesto lo cambiaría todo. La última página de esa historia empezó a escribirse un domingo silencioso, cuando Noé, sin decir palabra, madrugó, se vistió con calma, desempacó la caja que contenía viejas cartas, recuerdos que habían resistido el tiempo e incluso el abandono, y se dirigió solo a un descampado a las afueras del pueblo. Fue un lugar que descubrió con Sofía en uno de sus paseos, donde el cielo parecía más despejado y el silencio parecía abarcarlo todo. Allí, de pie ante un trozo de tierra aún virgen, cavó un pequeño hoyo con sus propias manos y, sin ceremonia, enterró la caja. No como quien borra una historia, sino como quien finalmente comprende que ciertas cosas pertenecen al pasado y que dejarlas ir es la única manera posible de avanzar sin cargar con los escombros de lo que ya no existe. Al levantarse, cubrió con cuidado la tierra, se sacudió las manos y simplemente contempló el horizonte. Una ligera brisa lo acarició, y en ese instante comprendió el significado del verdadero cierre, no el olvido, sino la liberación. De regreso, se detuvo en una floristería y compró un pequeño ramo de girasoles, las flores favoritas de Sofía. Cuando él entró en casa, ella lo esperaba, sentada en el sofá con un libro en el regazo y una mirada serena que, incluso sin palabras, siempre sabía cómo darle la bienvenida. Él le entregó las flores sin decir mucho, solo con un beso largo en la frente y un abrazo que decía más que cualquier palabra. En ese abrazo había promesa, verdad y, sobre todo, decisión. Estaban allí, conscientes de todo lo que habían vivido antes de conocerse, y aún así, decididos a quedarse. El pasado ya no era una amenaza, era solo un libro cerrado. Días después, Noah recibió una carta inesperada, esta vez de Emma. No era dramática ni estaba llena de emotividad. Era sencilla, directa y madura. Decía que se iba del país para un proyecto de voluntariado de 1 año. Había decidido empezar su vida desde cero, lejos de los lugares que constantemente le recordaban sus errores. Decía que estaba bien, en paz, y que aunque el anhelo persistía, ya no era un anhelo lleno de deseo, sino de aceptación. La última línea decía simplemente, gracias por ser el tipo de amor que me mostró lo que no supe apreciar. Hoy lo entiendo. Y, aunque sea demasiado tarde, espero que lo sepas, no todo fue mentira. Noah leyó la carta una vez, la dobló con cuidado y la metió en un sobre nuevo. No para guardarla por apego, sino por respeto. Sabía que este era, sin duda, su último adiós. Y al guardarla, cerró por fin el capítulo más doloroso de su vida. Emma se fue sin fanfarrias.
Abordó el vuelo con una pequeña maleta y un corazón ya endurecido, pero latiendo por una nueva oportunidad. En otro continente, entre desconocidos, comenzó a reconstruirse. Trabajar con niños en riesgo le dio un sentido a su vida que nunca antes había encontrado. Poco a poco descubrió que el amor verdadero comienza cuando uno puede perdonarse a sí mismo. Y aunque sabía que nunca recuperaría a Noah, había un nuevo propósito en su viaje: encontrar la paz, incluso sin redención. Las noches aún traían recuerdos, pero ahora sabía cómo vivir con ellos sin ahogarse. Porque el arrepentimiento, cuando no paraliza, enseña. Sofía, a su vez, se convirtió en algo más que un nuevo amor en la vida de Noah. Con el tiempo, se consolidó como su compañera de vida. Alguien con quien construyó no solo nuevas historias, sino también nuevas versiones de sí mismo. Ella no lo moldeó, no lo llenó, simplemente lo acompañó. Su relación era serena, pero llena de vida. Viajaban juntos, cocinaban juntos, lloraban de risa por tonterías y discutían cuando era necesario. Pero, sobre todo, vivían con sinceridad. Un día, sentados a la mesa del desayuno, Sofía tomó la mano de Noah y le dijo: «No necesito ser la mujer de tu vida. Solo quiero ser la mujer de tu nueva vida». Él respondió con una mirada que lo decía todo. Porque allí, entre tantas ruinas y reconstrucciones, había un amor que no necesitaba nada que demostrar, solo existir. El tiempo pasó, como siempre. Y con él llegaron nuevos ciclos, nuevas pérdidas, nuevos logros. Pero esa historia, con todos sus giros inesperados, moldeó para siempre la forma en que cada uno veía el amor. Emma aprendió que el amor no es lo que llena vacíos, sino lo que se construye cuando ya se está completo. Noah comprendió que el amor no es una promesa de eternidad, sino una decisión diaria de quedarse, incluso cuando todo parece indicar lo contrario. Y Sofía demostró que amar a alguien no se trata de competir con su pasado, sino de ayudarle a comprender que el presente también puede ser un hogar. Esta historia termina como todas las grandes historias deberían, donde el dolor se convierte en aprendizaje, el arrepentimiento en transformación y el amor, finalmente, en paz. No hay villanos ni héroes absolutos, solo seres humanos, imperfectos, complejos, pero capaces de empezar de cero. Si has llegado hasta aquí, por favor, comenta qué te pareció esta historia. ¿Qué habrías hecho en el lugar de Noé? ¿O en el de Emma? Tu opinión es muy importante para nosotros. Y si aún no te has suscrito, suscríbete al canal ahora para más historias como esta, llenas de giros inesperados y profundas reflexiones. Recuerda, la traición no solo destruye una relación, también erosiona la confianza, rompe lazos familiares, destruye recuerdos y, a menudo, cierra puertas que nunca se vuelven a abrir. El amor es una elección, pero también lo es la traición. Toda acción tiene consecuencias. Y el perdón no siempre es suficiente para reconstruir lo roto. Este canal no apoya, fomenta ni idealiza ningún tipo de traición. Aquí contamos historias que exponen, con veracidad y sin filtros, los efectos devastadores que causa. Porque solo mostrando el verdadero dolor que causa la traición podemos comprender el valor de lo que realmente importa: la lealtad, el respeto y el amor verdadero.